pensando en dificultades y problemas en la vida, nos vienen a todos. ¿Y cuándo vienen? ¿Y cuándo vienen las presiones tremendas? ¿Te ahogan? ¿Cómo reaccionas? Cuando llegas a un momento cuando realmente no sabes cómo responder. Te angustias en los problemas, te alejas de los que te aman, te alejas de Jesucristo y de los hermanos en Cristo, diciendo que ya no vale la pena. ¿Has llegado a ese momento alguna vez? Yo puedo recordar 2 veces en los años acá en Argentina que preguntaba, ¿realmente vale la pena? Y cuestionaba todo. Son momentos oscuros. Llegamos a momentos así. ¿Rechazas el auxilio que solamente Jesucristo te puede dar? ¿O te das cuenta que Jesucristo es el único refugio y roca, como recién cantamos, de quien podemos confiar? Y te acercas a Jesucristo más y a los hermanos en esos momentos. Son diferentes y opuestas maneras de reaccionar. ¿Y sabes lo que determina cómo vas a reaccionar en esos momentos? Depende totalmente de quién o a qué amas más. Acá, en el final de la historia escrita en cuanto al apóstol Pablo, la última epístola que él escribió, en el capítulo 4, vamos a ver en los versículos de 10 a 14, él nombra a varias personas. De hecho, en la última parte de esta epístola, él nombra 17 personas, diferentes maneras. Pero de las 7 quiero enfocarme en 3. Vamos a considerar la historia de estas 3. Eran personas que seguían a Jesucristo y estaban al lado del apóstol Pablo durante el primer encarcelamiento en Roma, la primera vez que estaba encarcelado. Esta es la segunda cuando escribe esta epístola. Ahora, en el segundo encarcelamiento, anticipando él la muerte, su propia muerte en cualquier momento, estos que estaban con él antes ya no están. Por diferentes motivos. Uno pregunta, ¿dónde estaban? ¿Qué les pasó? Entonces quiero ver con ustedes 3 de ellos y sus diferentes reacciones a la situación en este momento. Oremos y pedimos la ayuda de Dios. Padre, te amamos y te damos gracias por escuchar los testimonios de nuestros hermanos esta mañana. Ver cómo obraste en sus vidas y lo trajiste a tus pies a través de dificultades. También, Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder levantar nuestra voz juntos como hombres y cantar estos himnos con gozo, con alegría, con poder. Ahora, Señor, que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprender lo que vemos aquí de estos 3 hombres, examinar nuestras vidas a la luz de esto y determinar que deseamos seguir lo más cerca a Jesús. Ir a Él frente a todas las dificultades en la vida. Y aunque pasemos por momentos oscuros y difíciles, que sepamos que Él siempre está con nosotros, nuestra roca y nuestra fortaleza. Amén. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Veamos primeramente a Demas, el que abandonó. Leemos verso 9, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, amando este mundo
se ha ido a Tesalónica. Demas me ha desamparado. Demas fue considerado por el apóstol Pablo uno de sus colaboradores. Ahí le llamaba así antes, en Colosenses capítulo 4 y el versículo 14, cuando escribió la primera vez de la cárcel a la iglesia de Colosas, él dijo: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Os saluda Demas porque está aquí conmigo, a mi lado. Ahora, en ese momento, en esa carta no dijo que era colaborador, pero luego cuando el apóstol escribió la carta a Filemón, al final de esa, en el versículo 23, él dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas estaba colaborando, trabajando junto al apóstol Pablo, ayudando, ministrando, sirviéndole a él mientras que estaba en esa custodia carcelaria, digamos, allí en Roma la primera vez. Pero algo pasó. Al ver, evidentemente al ver las dificultades que el apóstol Pablo estaba enfrentando, las dificultades que vienen por negarse a sí mismo y tomar la cruz, que siempre implica que debemos aceptar cualquier sufrimiento que viene como parte de la voluntad de Dios, como la cruz fue el máximo en cuanto al sufrimiento de Jesucristo. En la voluntad del Padre para Él, la cruz para nosotros es esto, de aceptar y entender que lo que viene de parte de Dios es, en cuanto a sufrimientos, es de parte de Dios, y debemos entender esto y tomarlo. Y al ver esto, Demas, al verlo encarnado en el apóstol Pablo, al ver esto de negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús, Demas, entonces, después de ser un colaborador al lado del apóstol Pablo, abandonó al apóstol, abandonó el camino, dejó de seguir a Jesucristo, porque el objeto del amor de Demas no era Jesucristo, sino el mundo. Demas me ha desamparado, amando este mundo. Qué triste. ¿Qué tal si de aquí a un año, hermano tal, ya no está, porque ama más este mundo? Demas había escuchado la amonestación de una de las primeras epístolas escritas en Santiago 4:14, que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. También sabía del peligro de amar al mundo. Leemos en 1 de Juan capítulo 2, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ustedes conocen este texto, todo lo que hay en el mundo, lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Qué triste comentario. Demas me ha desamparado amando este mundo. Cuando habla de amar al mundo,
¿qué mundo? ¿A qué mundo se refiere? Esta descripción por un escritor para mí es uno de los mejores. El mundo es un reino gobernado y apoderado por Satanás, que consiste en los incrédulos de nuestra generación que manifiestan su ignorancia de Dios y su oposición a Dios por la forma en que piensan y se comportan. Entonces el mundo se compone de personas, pero que están en oposición a Dios, en su manera de pensar y en su manera de comportarse. Y vivimos rodeados por este mundo. Vivimos en el medio de este mundo, trabajamos en el medio de este mundo, vivimos en el medio de este mundo. Y este mundo que está en oposición a Dios, esta generación que nos rodea, constantemente nos presiona para que nos conformemos a su manera de pensar, a su manera de comportarse, a su manera de hablar. Y si no tenemos cuidado, si permitimos que la presión y la conformidad del mundo constantemente esté bombardeándonos y no hacemos nada para frenar eso, no tomamos tiempo para la renovación de nuestro entendimiento por medio del tiempo en la palabra, no tomamos y ni hacemos esfuerzo para que la transformación de nuestro carácter viene por medio de la palabra y no por conformarnos con este mundo, tarde o temprano vamos a de a poco dejar de seguir a Jesucristo amando más este mundo. Y cuando sucede, es una tristeza a los hermanos que rodea a la persona. Ojalá que ninguno de nosotros aquí que esto suceda. Pero las estadísticas dicen que si todos conocemos personas que antes estaban en la iglesia, en nuestras iglesias, siguiendo fieles, trabajando fieles, y ahora no están. Y si uno miraría sus vidas, dirían, ¿son creyentes? Porque parecen más al mundo que aún los del mismo mundo. Demas me ha desamparado, amando este mundo. Veamos el siguiente hombre en el versículo 11. Marcos, el que abandonó y volvió. Verso 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. La primera vez que vemos a Marcos es un poco revelador lo que vemos en cuanto a él. Miren rápidamente a Marcos capítulo 14. Marcos 14. Jesucristo fue arrestado en el huerto. Y leemos en el versículo 50, Marcos 14, 50. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Quién fue este cierto joven? No lo nombra. ¿Por qué está aquí en el relato del arresto de Jesucristo? ¿Qué tiene que ver? ¿Quién escribió esta biografía de Jesucristo? Marcos. ¿Quién iba a saber algo que nadie más iba a saber de esa noche?
¿Y por qué lo incluyó? Obvio, inspirado por el Espíritu Santo. Yo no hubiera incluido eso. Tenía que ir huyendo desnudo por haberme tapado con una sábana. Bueno, lo vemos próximamente en Hechos capítulo 12. La madre de Marcos, una viuda creyente en Jerusalén, y ella usaba su casa para reuniones y para orar. Y cuando Pedro estaba encarcelado, en Hechos 12, versículo 12, cuando el ángel le sacó a Pedro milagrosamente de la cárcel, él, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces ya entendemos que la mamá de Juan Marcos, viuda, no sabemos cuánto tiempo era Juan Marcos sin papá, pero su casa, ella era creyente, él también evidentemente allá con esto. Y era sobrino del famoso y hermoso hermano, hijo de consolación, Bernabé. Y Marcos salió entonces con su tío Bernabé y Pablo en el primer viaje misionero. Pero les abandonó a la mitad del camino. Para llegar a eso, vayan conmigo al fin del capítulo 15 de Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Estaba mirando capítulo 12, versículo 12. Pablo y Bernabé Saulo y Bernabé, no había cambiado su nombre todavía, habían ido a Jerusalén con una ofrenda. Y dice verso 25, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan. Esto es Hechos 12, 25. 12. ¿Dije 14 antes o 13? Sí. Bueno. Sí, estábamos todos. Ok. Perdón. Hechos 12, 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, leemos el principio del relato, el llamado del Señor sobre Bernabé y Saulo allá ministrando en la iglesia de Antioquía. La iglesia, verso 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, la costa. De allí navegaron a Chipre, la isla de donde era Bernabé originalmente. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan Marcos, de ayudante, el sobrino de Bernabé. Bernabé hizo esto con Saulo, primeramente tomándole, presentándole a la iglesia de Jerusalén cuando nadie quería saber nada de él. Ahora tiene a su sobrino consigo y lo lleva con él y con Saulo, o luego Pablo, en este primer viaje. Tío Bernabé, sobrino Juan Marcos. Pasan por Chipre, pasan por algunas cosas fuertes allí en la isla de Chipre. Saulo le maldice a ese malvado mago Elimas y el hombre queda ciego. Y Juan Marcos observa esto y ve que su tío Bernabé era el líder del grupo misionero, él, Saulo y yo, pero ahora parece que este Saulo está como tomando el mando del equipo y él hace cosas fuertes y maldijo a ese, se quedó ciego el hombre. ¿Cómo? Ay, no sé.
si quiero seguir con esto. Entonces leemos que ellos, verso 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, lo que sería Asia Menor, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, a la casa de Mami. No dice por qué. Podemos presumir, como yo ya expliqué, que capaz fue por lo que él observó. Pero se fue, les abandonó. ¿Y qué pasó? Ahí, por eso quería llevarles al capítulo, bueno, primero de esto de capítulo 13, ahora el capítulo 15. El resultado fue el desacuerdo, la discusión y la separación de estos dos grandes amigos. En el capítulo 15, Pablo y Bernabé volvieron de Jerusalén. Evidentemente, Juan Marcos acompañó a su tío de nuevo. También otros dos hombres de Jerusalén descendieron a Antioquía. Silas era uno de ellos, Judas y Silas. Dice verso 33, pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, en Antioquía de Siria. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y no escuchamos más nada de ellos. En cuanto a Bernabé. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Si remontan un poco para atrás, cuando Saulo se convierte a Cristo, en Damasco, Hechos capítulo 9, como él era perseguidor de la iglesia, cuando él quería acercarse a los hermanos, ellos no querían saber nada, teniendo temor de que él está disfrazándose de ser creyente para encontrar quienes son creyentes para también encarcelarlos. Entonces, no querían saber nada. Se fue de Damasco a Jerusalén. Llega allí, mismo problema. ¿Ahora qué? Uno decide separarse del grupo, acercarse a Saulo de Damasco o de Tarso, abrazarlo y decir: hermanos, este es un hermano ahora. Ese hombre, Bernabé. Y durante los próximos años, primero Saulo fue a Tarso, pero cuando Bernabé llegó a Antioquía, en el capítulo 11, dejó a los hermanos, fue a Tarso, buscó a Saulo, lo trajo. Grandes amigos colaboradores. Hay un vínculo fuerte acá. Y entra este mocoso Marcos. Y por temor a lo que sea, abandona el grupo, se vuelve a casa. Ahora Bernabé, el tío, el hijo de consolación, el hermano conocido por estar al lado de otros, ayudándoles a crecer, animando, consolando
alentando, a veces dando una patada, sea lo que sea, pero allí estaba. Y quiere llevar ahora consigo a Juan Marcos, y Pablo dice, no, él nos abandonó en el primer viaje, lo va a hacer de nuevo. No, pero Pablo, esto puede, él ha cambiado, él se arrepintió de esto. Yo no lo veo todavía. Yo no creo que vale la pena invertir en él todavía. No, pero Pablo, ya es nuestra oportunidad y él quiere seguir y crecer. No, pero Pablo debemos, no. Y así se separaron. Qué triste. Pero no es el fin de la historia. Y gracias a Dios por eso. En el primer carcelamiento, varios años después, Pablo dijo en la carta a los Colosenses, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibidle, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Amén. Wow, ahí estaba en Roma. Evidentemente Marcos llegó allí escuchando de esto. Él y este otro que se llamaba Jesús, los únicos judíos, están allí y han sido para mí un consuelo. Algo pasó. Algo hermoso pasó. Y al final de Marcos dice acá, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Marcos también fue muy vinculado con el apóstol Pedro. Pedro lo llamó Marcos mi hijo en 1 de Pedro 5:13. Y después escribió la biografía que lleva su nombre. Marcos, el Evangelio según San Marcos. Marcos había abandonado y fracasado antes. Pero el fracaso y el abandono, hermano, nunca tiene que ser el final. Amén. Hasta que estemos en el cajón, la gracia de Dios va a continuar operando en nuestro ser. Dios siempre obra en gracia, en su gracia en nuestras vidas, ofreciendo otra oportunidad. Amén. ¿Precisas otra oportunidad? ¿Has fracasado y abandonado el camino de Dios? Volve. Por último, Tíquico, el que estaba dispuesto a ir y servir donde esté. Versículo 12, volviendo a 2 Timoteo 4. Segunda Timoteo 4, a Tíquico lo envié a Éfeso. Conocemos a Tíquico en el tercer, ¿qué nombre? No, Tíquico, parece que alguien le daba cosquillas, Tíquico. Conocemos a Tíquico en el tercer viaje misionero de Pablo, en Hechos 20, él era entre varios nombrados. Le acompañaron al apóstol Pablo hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo, era de Asia. Estaba con Pablo también en el primer encarcelamiento y llevó las cartas de Pablo a los Efesios y a los Colosenses. Y al final de cada uno de ellos leemos, por ejemplo, en Efesios 6, 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos, dice, y lo que hago,
todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Qué linda descripción. Hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, ustedes allí en Éfeso, de lo que me está pasando, y que consuele vuestros corazones. Entonces, Tíquico llevó la carta, era uno de ellos que llevó la carta, la epístola. Entonces Pablo explica por qué lo envió con él. Es un hermano amado y fiel ministro, fiel siervo del Señor. En Colosenses 4, versos 7 y 8, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Ahí está de nuevo esa descripción, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. No solamente llevó las cartas, estas cartas de gran valor que usamos hoy, pero iba con miras a consolar y confortar los corazones de los hermanos. Iba con, bueno, voy a llevarlo y entregarlo. No, voy a llevarlo y entregarlo y en cualquier manera que puedo animarles, que puedo hablarle del apóstol Pablo y así consolarle por su preocupación, le voy a hacer. Estaba dispuesto a servir a Pablo y a los hermanos en cualquier manera que fuese posible. Estaba dispuesto a ir a donde fuese necesario. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a Tito años antes, él dijo, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Estoy acá con Artemis, con Tíquico, no sé a cuál voy a enviar, pero al decir uno al otro sé que lo van a ir, porque tienen esa disposición. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer para servir? No es, yo quiero estar en el púlpito y enseñar solamente. No me pidas que esté ordenando las sillas o limpiando el inodoro o esas cosas, eso no hago. Yo hago las cosas importantes para el Señor. Yo sirvo al Señor en eso, ¿vale? No, para nada. Tíquico era uno, lo que sea. Amén, amén, amén. Y si tengo que viajar, dale. ¿A dónde? A Éfeso, ok. De Roma a Éfeso, recuerda, no tenía los medios de transporte que tenemos. Y también a Colosas, ok, no hay problema. Y después vuelvo, lo que sea. Qué hermano amado, me encanta esto. Fiel ministro, fiel siervo del Señor. Demas, Marcos y Tíquico. La historia de tres hombres. Demas abandonó amando este mundo. Marcos fracasó y abandonó, pero por la gracia de Dios volvió. Tíquico, dispuesto a ir a donde fuese necesario y servir en lo que sea. ¿Cuál de estos tres es tu historia? Si venís a esta conferencia luchando con dificultades en tu vida, considerando abandonar todo, el mundo tiene tanta atracción, no tomes esa decisión de abandonar al Señor, porque el fin es sumamente triste. Si has fracasado, has hecho una macana o algo mayor y pensar que Dios ya no te puede utilizar,
estás equivocado. Amén. Y Él en su gracia te está dando otra oportunidad. Amén. Y seguirá haciéndolo. Volveré. Y si piensas que servir en lo que sea no es tan importante como los que están ahí predicando, estás equivocado. Que seas un hermano amado y fiel ministro, siervo de Jesucristo como Tíquico. Y Padre, con todo esto pedimos que en nuestras vidas, que Jesucristo sea exaltado por sobre todo, que a Él seguimos, que a Él amamos por sobre todo, no a este mundo. Que no busquemos el aplauso de los hombres, que no busquemos el reconocimiento, que busquemos amar al Señor, amar a nuestros hermanos y servirte en lo que sea para la gloria de tu nombre. Te pedimos esto en el nombre de Jesús.